hermosa, traicionera y letal. Representaba el ideal de la mujer aria, y resentía el no serlo. Cazaría a los suyos y los condenaría sin miramientos. No se arrepentiría de sus acciones, ni se disculparía con los sobrevivientes por lo que había hecho. Su historia no es una de redención, sino de franca negación y soberbia, donde todos menos ella parecen comprender quién es la verdadera villana. El veneno rubio. Desde el momento en que nació, en 1922, Stella Goldflag siempre tuvo claro varias cosas sobre ella. Era bella, sus papás la adoraban, todos la admiraban, y no parecía judía. Producto de la asimilación, los padres de Stella formaban parte del grupo de judíos berlineses que no se consideraban como tal, sino alemanes que casi por casualidad tenían antepasados judíos. Educados, exitosos e integrados a la sociedad, no se veían ni consideraban igual a los que vivían en los pueblos, y mucho menos a la comunidad judía de Berlín, proveniente de Polonia y Rusia que hablaban yidis. Vestían ropa tradicional, y con sus barbas largas y narices prominentes, parecían, bueno, judíos. Por esa razón, no se preocuparon demasiado cuando Hitler tomó el poder en 1933. Eran alemanes, muchos habían luchado en la Primera Guerra, sangrado por su país. Y además, Hitler era austriaco, un error temporal en la política. ¿El antisemitismo? Si lo había era por culpa de los otros, no de ellos. Así que siguieron con su vida, y casi ninguno se molestó ni siquiera en leer el libro del Führer, Mein Kampf. Irónicamente, y a pesar de lo que pensaran, su supuesta superioridad era la que despertaba el mayor desprecio y odio por parte del pueblo alemán. Eran demasiado visibles. Se habían adueñado de la ciudad, dirigían las tiendas, los periódicos y la radio. Eran ricos, mientras el pueblo sufría la hiperinflación que trajo el fin de la Primera Guerra Mundial. Y esto despertaría la envidia, y luego la condena. En el caso de los Goldflag, y para total desilusión de Stella, su familia no era rica. Su padre Gerard era editor en la productora de noticias francesa Gaumont, pero en 1935, y debido a las políticas de raza perdería su trabajo, lo que coincidiría con la restricción escolar que obligaba a los niños judíos a matricularse en escuelas separadas. Esto significó el traslado a un colegio privado, que en las condiciones económicas de su hogar no podían costear y al que solo accedería gracias a una beca. Para ella, esto sería un golpe doble a su ego, al ser clasificada como judía y pobre. En un intento de encubrir lo que consideraba una injusticia, mentiría inventándose una vida falsa. En esta tenía dinero, su madre era cristiana y su padre comunista. A sus espaldas, sus compañeros, conocedores de la verdad, se reirían y la verían con lástima. Pero ella se aferraría a su historia. No quería ser vista como un caso de caridad, ni quería formar parte de una comunidad que veía como perdedores y que odiaba. La realidad, sin embargo, es que la familia estaba pasando un momento económico difícil. Gerard solo había conseguido trabajo como pianista y apenas tenían para sobrevivir. Al igual que su hija, se sentía menospreciado y perjudicado por las restricciones, pero aún así se negaría a considerar la emigración, una opción por la que estaban optando algunos judíos y que él aún no comprendía, porque al no ser activista ni comunista, no veía el por qué debían irse. Su opinión, sin embargo, cambiaría a finales de 1938. El 10 de noviembre de ese año, Stella, que ya se había acostumbrado a la escuela y tenía un cúmulo de admiradores y no menos detractoras, fue enviada temprano a su casa, bajo la alarma de estarse produciendo un pogromo. Si bien ella no sabía lo que eso significaba, ese día comprendería mientras veía las tiendas destrozadas y la sinagoga en llamas que se trataba de un ataque a los judíos. Por días, su madre, Toni, y ella se mantendrían escondidas en su hogar, mientras su padre lo hacía con unos amigos americanos, al correrse la voz que se estaban llevando a los hombres. Cuando volvieron a reunirse, nada sería lo mismo. Finalmente, los tres habían comprendido que tenían que irse, y el papá de Stella comenzaría a buscar ayuda para lograrlo. Al igual que el resto de judíos de Berlín, que comprendieron que quedarse en Alemania no era una opción. Pronto el vocabulario de la familia y conocidos comenzó a incluir términos como cuota o visas. La vida de todos se basó en los siguientes meses en buscar familiares que sirvieran de sponsor, papeles, citas. En este lapso, la escuela ofrecería a Stella ir al campus británico, pero su padre se negó. Eran todos o nada. Y con esa mentalidad esperaría hasta principios de 1940, cuando el funcionario estadounidense de la embajada le diría luego de hacer cola gran parte del día, que debido a los miles de interesados, su turno para el registro del trámite le tocaría en aproximadamente 2 años. Derrotados, pero no rendidos, los Goldflag buscarían otras alternativas. Entre ellas la obtención de visas para Santo Domingo, por las que le pagarían a un abogado judío, pero este nunca las entregó.
y hacer fila nuevamente, pero esta vez en la oficina palestina dirigida por sionistas berlineses, quienes al confirmar que él no lo era, no lo consideraron apto para obtener una visa hacia la tierra prometida. Al final, no les quedaría más opción que esperar, y Stella, que no había desperdiciado su tiempo, seguiría preparándose para el futuro. Estudiaría dibujo de moda en una escuela de arte, donde también posaría como modelo, pero su verdadero interés estaba en el grupo musical que había formado con unos conocidos, entre los que se encontraba su novio Manfred Kübler, un joven de su misma edad, de cabello claro y ojos azules, que al igual que ella despreciaba sus raíces. Ambos soñaban con emigrar a Estados Unidos y formar un grupo de jazz. Sin embargo, a mediados de septiembre de 1941, recibirían un golpe a su moral, cuando junto al resto de judíos se les obligara a portar la estrella de David amarilla. Para los dos fue traumático, pero especialmente para Stella, que odiaba ser expuesta públicamente como judía, cuando no se veía ni se sentía como una. Unidos por el resentimiento hacia el judaísmo y sus sueños a futuro, Stella y Manfred se casarían en octubre de ese año en el ayuntamiento, decididos a estar juntos en esos momentos en donde adicionalmente a la humillación pública, fueron reclutados para trabajar en fábricas. También decidirían no llevar la estrella excepto en el trabajo. Correrían el riesgo, por la recompensa de liberarse aunque fuese por unas horas del yugo de su detestada herencia. Sin embargo, no considerarían escapar. En los meses siguientes, judíos pasaron a la clandestinidad o buscaron huir de forma ilegal. Y aun cuando el rumor de una próxima acción contra los judíos comenzó a resonar entre los trabajadores de las fábricas, los Goldschlag, que ahora incluían a Manfred, decidirían que no podían hacer nada, era muy complicado. Los rumores se confirmarían ciertos el 27 de febrero de 1943, cuando hombres de la SS llegaron y se llevaron a los judíos que trabajaban en las fábricas. Stella y su madre, que trabajaban juntas, lograrían esconderse, su padre, que estaba en su día libre, no estaría presente, pero Manfred sería capturado y desaparecería de la vida de su esposa para siempre. Stella se enfrentaría entonces, de todas formas, a la clandestinidad, pero sin su marido. Y es en este panorama que su vida tomaría el rumbo que le llevaría al servicio de la Gestapo, todo gracias a un encuentro casual con Günther Rogoff, un antiguo compañero de la escuela de arte, que se dedicaba a falsificar documentos y forjaría una identidad para Stella. Pero no nos adelantemos, ya llegaremos allí. Poco después, mientras esperaba en la fila de un café, Stella conoció a Rolf Isaacson, un joven de 22 años judío, cargado de dinero y muy atractivo, que fingía ser italiano y era un falsificador de documentos. El flechazo fue inmediato, y casi de inmediato comenzaron a vivir juntos, permitiéndose salir solo cuando el aburrimiento los empujaba a hacerlo. Fue en una de esas salidas, el 2 de julio de 1943, que la vida de Stella cambiaría para siempre. Mientras esperaba a Rolf en un café, Engel Lustig, una antigua conocida, la saludó nerviosamente y huyó. Antes de que pudiese comprender lo que pasaba, varios hombres irrumpieron y se la llevaron a la sede de la Gestapo en Berlín. Inge Lustig era una Greifer. Pertenecía a una nueva línea de inteligencia de los nazis, en la que eran los propios judíos los que cazaban a sus correligionarios. Stella fue trasladada a la sede local de la Gestapo, pero los documentos que consiguieron entre sus pertenencias harían que, en vez de ser transportada, estos se dedicaran a interrogarla, convencidos de que ella sabía el paradero de Rogoff, quien era buscado por falsificación de documentos. En los siguientes días la golpearían y torturarían, tratando de extraer una información o dirección que ella no tenía. Él le había dado los documentos en un lugar público concertado, no tenía idea de dónde se escondía. Pero los investigadores no le creyeron, y en cambio, la trasladaron a la prisión de mujeres en Bessemer Straße. En las próximas semanas lograría escapar 2 veces. La primera al ser llevada a la comisaría dental, debido a una emergencia consecuencia de los maltratos, donde aprovecharía la falta de vigilancia para abandonar el recinto y reencontrarse con sus padres, siendo localizada poco después. Y luego, en medio del bombardeo de Berlín, donde libre nuevamente no huiría, sino que guiaría sus pasos hacia el campo de concentración de Grosse Hamburger Straße, donde sus padres se encontraban detenidos, decidida a compartir su suerte. Su aparición salvaría la vida de los 3 temporalmente, al ser una vez más interrogada por el paradero de Rogoff. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de seguir afirmando que lo desconocía, aceptó salir a buscarlo, con el único fin de retrasar el traslado. Días después, al no tener avances en su búsqueda, serían incluidos en la lista hacia Auschwitz, pero órdenes superiores intervendrían para salvar a los Goldschlag. Los guardias de la Gestapo habían visto en Stella algo que les interesaba. Era una bella mujer de cabellos rubios y ojos azules, capaz de ganarse la confianza de cualquier hombre. Además, era astuta, había logrado escapar 2 veces y profundamente devota a sus padres, por lo que haría todo lo que quisieran con tal de mantenerlos con vida.
Así que la llevarían ante el comandante del campo Walter Dobberg para que éste decidiera qué podían hacer con ella. Dobberg inmediatamente vio en Stella una oportunidad. Era hermosa, inteligente, desesperada. Y él necesitaba cazadores efectivos, capaces de acercarse a los judíos que aún vivían ilegalmente en Berlín, sin levantar sospechas. Así que le propuso un trato. Si aceptaba trabajar para la Gestapo, recibiría alimentación, un salario, tendría libertad de movimiento y sus padres serían eliminados de las listas de deportación. Si se negaba, por el contrario, ella y sus padres serían enviados a Auschwitz. A pesar de lo que para él era la opción obvia, no era la primera vez que realizaba la oferta a judíos a punto de partir en los trenes, y la mayoría había preferido irse con los suyos antes de traicionarlos. Por lo que era imprescindible que Stella aceptara por su propia voluntad para evitar una deslealtad a futuro. La espera no fue larga, Stella no solo no se negó, sino que estaría complacida con el cambio de su situación, por lo que sería una recluta dispuesta. Días después, su dicha fue mayor, al reencontrarse con su enamorado Rolf Isaacson, que capturado por la Gestapo, se había apresurado a ofrecerse como Greifer, prometiendo llenar un tren completo de judíos, y demostrando su lealtad a los nazis al entregar a su propia familia. Dobberg, puesto al tanto de su relación y reconociendo la falta de principios de Rolf, los emparejaría, esperando que éste anulara cualquier prejuicio de Stella. Rolf y Stella, a quienes todos llamaban la pareja hermosa, fueron un éxito inmediato. Y gracias a la memoria fotográfica de Stella, pronto se convirtieron en los mejores cazadores de Dobberg. Recordaban nombres, rostros, direcciones, fechas y utilizaban esa información para localizar y entregar los judíos a la Gestapo. De esa manera traicionó a antiguas amistades de la familia, compañeros de colegio, de la escuela de arte, del trabajo, hasta los jóvenes con los que solía reunirse a bailar. Las formas de captura variaban, según la situación. A veces era solo saludarlos y marcharse, así como Inge lo hizo con ella, dejándole el trabajo de detener al marcado a la Gestapo. Otras necesitaban de su involucramiento más directo. Pocas veces se veía obligada a utilizar el arma entregada por los nazis, pero ni ella ni Rolf tenían temor de hacerlo. Habían escogido de qué lado estaban, y sin duda era mucho mejor que el de quienes se estaban escondiendo. Vivían libres, sin estrellas que los distinguiera, sin necesidad de esconderse. Y harían todo lo posible por seguir de esa manera. Para febrero de 1944, el trabajo de Stella, Rolf y el resto de los Greifer fue tan eficaz que lograron lo que los nazis previamente no habían podido, reduciendo la cantidad de capturados a números tan bajos que no justificaban el uso y mantenimiento de las instalaciones de Große Hamburger Straße, donde tanto Stella como sus padres vivían. Las operaciones serían trasladadas entonces a la antigua morgue del hospital judío, y Dobberg estaría encargado de deshacerse de las personas no necesarias. Gerard y Tony Goldschlag estarían entre ellos. La reacción de Stella no se hizo esperar. Protestó con todas sus fuerzas, pero Dobberg no cedió, explicándole que la orden venía directamente de Himmler. Lo único que hizo por ella fue permitirle acompañar a sus padres hasta el tren que los llevaría al campo de concentración de Theresienstadt, prometiendo al despedirse entre lágrimas que se escribirían. Lo que sucedió por algunos meses, hasta que fueron trasladados a Auschwitz, donde ambos serían gaseados. Es en este punto que muchos se preguntan por qué Stella siguió colaborando con la Gestapo. Si bien prefirió aprovechar la oportunidad de quedarse en Berlín, ya no tenía que proteger a sus padres. Podía haber simulado seguir cooperando, o escapar e intentar esconderse. Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario. Stella culpó de sus desgracias a los judíos, y se enfocó en la caza de los restantes con una eficiencia brutal, concluyendo que si quería vivir, tenía que demostrar sus habilidades para la limpieza de esa raza, con las armas que Dobberg le había otorgado. En los meses siguientes, el equipo de Stella y Rolf fue la pesadilla de los judíos que quedaban en Berlín. Trabajando juntos o por separado, parecían materializarse en todos lados, lo que en gran parte era posible al poder deambular sin restricciones por la ciudad. Sus lugares favoritos de caza eran la embajada suiza y los cafés, donde llegaban a bloquear las puertas para evitar la huida antes que llegara la Gestapo. También buscaban en los cines, donde mientras Rolf sujetaba a los sospechosos, Stella requisaba sus bolsillos en busca de objetos de valor, pero sobre todo de libretas de direcciones que los guiaran a más clandestinos. Satisfecho con sus logros, Dobberg cada vez les daba más libertad. Tenían horarios propios, no estaban obligados a volver al campo y eran bien pagados. También les asignó zonas específicas en áreas en las que se presumía que podía todavía existir judíos escondidos y donde vivían los matrimonios mixtos. Stella se volvió entonces una asistente frecuente de funerales.
Vestida de luto, aparecería en los entierros de los cónyuges arios, preparada para capturar a su pareja judía, al perder esta su inmunidad automáticamente con la confirmación de muerte y el cambio de su estatus legal. Su trabajo era realizar arrestos en el cementerio o entablar relaciones cordiales rápido y seguir al cónyuge para atraparlos camino a casa. Su éxito fue rotundo en estas operaciones. Por lo general, la víctima no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que era demasiado tarde. Sin embargo, a mediados de 1944, el mundo de Estela comenzaría a descarrilarse. Por un lado, las noticias del desembarco de los aliados en Normandía le haría preguntarse qué sucedería con ella si los aliados ganaban. Por otro, había recibido una carta certificada que contenía una sentencia de muerte, enviada por un grupo de resistencia que prometía un castigo por sus crímenes como cazadora. Y para terminar, había descubierto que Rolf había perdido su interés en ella, trasladándolo a un recluso llamado Peter, lo que confundida y dolida, la llevaría a perder los estribos, exigiendo explicaciones y declarando sospechas que fueron recibidas y contestadas con gritos y golpes. En los siguientes meses, las peleas y gritos desenfrenados de la pareja llegarían a un punto en que Doperke intervendría, pero no para separarlos, sino para informarles que debían casarse. Había notado un cambio en Estela en los últimos meses y sabía que Rolf podría tener más control sobre ella, siendo su marido. Ambos aceptarían conscientes de que era una orden y de esa manera la hermosa pareja se casaría a finales de octubre de 1944. Sin embargo, su relación estaba muerta, como las ganas de casar de Estela, que perdió el interés al decepcionarse de Rolf. Así que mientras éste salía a buscar los escasos judíos aún existentes, ella se dedicaría a pensar cuál sería su siguiente paso y qué podría hacer para asegurar su vida si los aliados ganaban, y descubrían lo que había hecho. Su respuesta llegó en la forma de uno de los detenidos judíos. Heino Meisel, de 35 años. Mestizo, rico, maduro, con futuro. Era el hombre de sus sueños, y sería un testigo perfecto, alguien a quien creerían cuando hablara sobre su carácter, al final de la guerra. Se propuso entonces a conseguirlo y en poco tiempo ya tenían un romance. Pero Meisel no era un tipo ingenuo, ni desconocedor de las historias de Estela. Los prisioneros lo habían puesto al tanto, recomendándole que desconfiara. Pero si ella lo creía el hombre perfecto para después de la guerra, él la consideraba la mujer idónea para salir vivo de la misma. Rápidamente había comprendido que podía protegerlo de Doperke y la posibilidad de ser enviado a un campo de concentración. Aún así, procuró reunirse con Rolf y llegar a un acuerdo de paz, asegurando no solo que las peleas y golpes de los esposos cesara, sino neutralizando la posibilidad de que éste lo denunciara por cualquier razón. La realidad es que el más aliviado luego de esa conversación fue Rolf Isaacson. Él tenía su propio futuro del que preocuparse, y en este no estaba incluida Estela. Para febrero de 1945, Estela y Rolf eran tan conocidos que no podían salir juntos a cazar, por lo que harían su tarea investigativa por separado, protegidos solo con sus armas. Estela aprovecharía este tiempo para hacer todas las diligencias de Heino, informando a su regreso que no había conseguido judíos escondidos, cuando la verdad es que ni siquiera lo intentaba. En este periodo descubrió además que estaba embarazada. La noticia le causaría una felicidad inmensa, ya que un hijo la uniría más a su nueva pareja, y además, se decía que los rusos no violaban a las embarazadas. El supuesto padre, sin embargo, no compartió sus sentimientos. Él no estaba enamorado de ella, de hecho, ni siquiera confiaba demasiado en sus palabras. Y eso sin contar que estaba al tanto que antes que todo él representaba una coartada. El final llegó a mediados de abril. Berlín estaba rodeada por los aliados, los rusos avanzaban hacia la ciudad, y a pesar que los soldados alemanes seguían luchando tenazmente, todos sabían que serían derrotados. El 17 de abril, Estela, Heino y Rolf se reunieron en la estación del jardín zoológico del metro para una despedida apresurada. Rolf había organizado su escape, y Estela, que había revisado su abultado maletín un día antes, sabía que llevaba varios permisos de viaje, mapas y más de 40.000 marcos, una fortuna en ese momento. No hubo ofertas de acompañarlo, ni reclamos. Solo la certeza que no volverían a verse. Luego llegaría el turno de Estela. Heino la convenció de que tenía que irse de Berlín de inmediato, a pesar que ella estaba renuente a apartarse de él. Para ello, consiguió que la conserje de su edificio la llevara consigo a su pueblo, Liebenwalde, prometiéndole que la iría a buscar apenas todo terminara. La realidad es que no pensaba hacerlo, solo deseaba librarse de ella. No estaba seguro de que el hijo fuese suyo, y ella no tenía futuro. En Liebenwalde, Estella sobrevivió el final de la guerra, siendo una de las pocas habitantes que saldría ilesa luego de los ataques, la ocupación y la ola de violaciones que devastó a casi todas las mujeres del pueblo.
Cuando todo se calmó y no recibió noticias de Heino, caminaría a Berlín para descubrir que éste se había marchado a Múnich, sin ella. En cambio, fue informada que las autoridades soviéticas la estaban buscando, al igual que los sobrevivientes judíos que habían salido de sus escondites y clamaban por venganza, lo que provocaría que Stella regresara a Liebenwalde apresuradamente. En octubre nacería su hija Yvonne, y el pasado llegaría a tocar a la puerta de Stella, luego de que una enfermera la escuchara declarando que la policía secreta soviética era peor que la Gestapo. Denunciada y apresada, logró convencer a las autoridades soviéticas de que era una perseguida, una víctima judía de los nazis. Sin embargo, mientras estaba recluida, su hija fue puesta a cuidado del hospital de Liebenwalde y días después trasladada al hospital judío de Berlín, quienes, conocedores de las acciones de Stella, decidieron intervenir y ofrecerle a la niña un futuro mejor, lejos de los pecados de la madre. Para Stella la pérdida de su hija fue una tortura. Aún en custodia a inicios de 1946, fue llevada a la comunidad judía de Berlín con el fin de registrarla como víctima del fascismo, lo que la haría elegible para recibir ayuda especial y alimentos por parte de organizaciones internacionales y Estados Unidos. Sin embargo, su mentira sería descubierta al ser reconocida por judíos sobrevivientes que, a pesar de querer lincharla por sus actos durante la guerra, tendrían que conformarse con cortarle el cabello, marcándola como traidora, signo de humillación habitual en esa época, antes de ser entregada a la jefatura central de la policía, dirigida por las autoridades de la ocupación soviética, esta vez con la información de sus acciones durante la guerra. Su juicio consistió en unos pocos minutos, donde 3 jueces, en ruso, la condenaron a 10 años de trabajos divididos entre las instalaciones de Sachsenhausen y luego en Torgau, que habían pasado de los alemanes a los rusos como campos de concentración para prisioneros. Al finalizar su condena y recuperándose de la tuberculosis, Stella abrazó la libertad con la convicción absoluta de que había sido una víctima de la guerra, de los campos de concentración, y que los únicos culpables eran los judíos. Habían conspirado para que la condenaran, le arrebataron a su hija. Representaban la desgracia de su vida, cuando ella solo había tratado de sobrevivir. Desde ese momento no solo se convirtió al catolicismo, sino que por el resto de su vida expresó abiertamente su creencia antisemita. La justicia tocaría a su puerta una vez más, menos de un año después de abandonar las instalaciones soviéticas. En esta ocasión, comparecería en el Tribunal de Berlín Occidental, en su propio idioma, con público presente, testigos que contarían y refutarían su historia, y una horda de periodistas deseosos por iniciar la campaña de titulares. Durante todo el proceso Stella se mantuvo inmutable. Negó hechos, amistades, mintió con un desparpajo, que ni su propio abogado parecía creerle. Su único quiebre sucedería cuando un testigo habló de Gerhard Goldschlag, afirmando que las actividades de su hija lo entristecían profundamente. No pudo soportarlo, gritó y lloró, incapaz de aceptar que su padre la condenara por sus acciones. Consciente que públicamente no tenía posibilidad de inclinar el juicio a su favor, escribiría a los jueces culpando a todos de su suerte menos a ella misma. Había sido víctima de la situación, de los comunistas, había sufrido la pérdida de su hija, los judíos la odiaban, y el instigador de todo lo que le pasaba era algo que no podía controlar. Era bella, aún después de la tuberculosis, y eso molestaba a la comunidad judía, que todavía quería verla destruida. En un último intento de obtener algo de empatía, declararía que era una lisiada, que solo quería compartir el tiempo que le quedaba de vida con su hija, pidiendo ser juzgada con humanidad. Ni el público ni los jueces se dejaron manipular. Los testimonios confirmaban no solo su trabajo con los alemanes, sino su disposición para hacerlo y su desenvolvimiento en las capturas a gran escala. Sin embargo, condenada a 10 años, su pena sería conmutada, debido a que había cumplido este tiempo con los soviéticos. Así quedó libre, con un futuro por delante donde no tardaría en conseguir un tercer marido, y en el que se empecinaría en hacerle la vida imposible a su hija, supuestamente guiada por el deseo de recuperarla. Yvonne Meisel tenía 12 años cuando su madre biológica reapareció en su vida. No sabía nada de su pasado. Los adultos a su alrededor, en el orfanato, y luego en la casa de acogida en la que se encontraba, se habían esmerado en protegerla de sus acciones, para darle la oportunidad de crecer sin traumas ni bajo el peso del estigma. Sin embargo, no contaron que sería la propia Stella la que caprichosamente colocaría sus intereses por encima del bienestar de su hija. No solo exponiéndola al pasado sino obligándola a estar bajo el foco y las miradas de todos, ganando desde el inicio el rechazo total de Yvonne. Pero Stella aprendería que lo que ella conseguía con manipulaciones, Yvonne lo combatía con franca determinación. Al exigir que su hija le fuese devuelta, ésta se negó. Al demandar por su custodia y obtener unas horas aprobadas de visita, Yvonne las utilizó para enfrentarla y recriminarle.
Esta contraatacó demandando para que formalmente el apellido de su hija fuese cambiado a Goldsfly y se convirtiera a su fe. Yvonne declararía ante el juez que era judía y su verdadera familia, sus abuelos, habían perecido en Auschwitz. Estela empecinada conseguiría cambiar el apellido de todas maneras y usaría una demanda por manutención infantil para lograrlo. Su hija entonces vería a Heino por primera y única vez durante unas pruebas de paternidad, luego de las cuales desaparecería de su vida, al comprobarse que no era su padre. Aún empeñada en conseguir la custodia, lo siguiente que haría sería mentirle a la corte afirmando que su hija no era muy inteligente, por lo que tenía que estar bajo su potestad, lo que quedaría desmentido al esta pasar los exámenes exigidos por el tribunal. Yvonne tendría que irse de Berlín para escapar de los intentos de su madre. Aún así, esta no desistiría en enviarle cartas hasta 1966, cuando el silencio se hizo permanente. De todas formas, pondría todo el espacio entre ellas posible, formándose como enfermera y emigrando a Israel en 1967. De allí en adelante la vida de Stella Goldsfly sería poco conocida, al lograr mantenerse fuera del radar gracias a la colección de apellidos que le darían sus múltiples matrimonios. Sin embargo, tras la muerte de su quinto marido, se mudaría a un pequeño apartamento en Berlín. En 1990 concedería la única entrevista televisiva y en 1992 un antiguo compañero de colegio escribiría un libro sobre ella, que fue un éxito internacional, lanzándola a la palestra mundial, trayendo hacia ella un interés no deseado y encarándola con la recreación de los hechos, testimonios y realidades que posiblemente en 45 años se había negado a enfrentar. En 1994, su cuerpo fue encontrado en el lago de Moosbeyer. Su ahogamiento se registró como un suicidio. Podemos suponer las razones, pero nunca sabremos la verdad. Como tampoco conoceremos hasta qué punto en realidad se creía una víctima o por qué actuó de la manera que lo hizo durante la guerra. Lo que sí sabemos es que murió sin redención, sin absolución, sin respuestas. Y tal vez eso sea lo más honesto que podemos decir sobre ella. Pero, ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Habríamos resistido? ¿Habríamos colaborado? La realidad es que no lo sabemos, y con suerte, no estaremos en una posición de descubrirlo. Porque si algo nos muestra la historia de Stella, es que en situaciones desesperadas la línea entre víctima y verdugo es más delgada que lo que nuestra moral nos hace creer. Y que gente ordinaria puede convertirse en monstruos. Al final, esa es la verdad más aterradora de todas. ¿Y tú? ¿Qué harías?